Todas las noches os quejáis de que tenéis que limpiar todo antes de cerrar, pero la verdad es que da gusto llegar y que esté todo limpio. Tiene usted razón, madre, pero es que limpiar es tan aburrido que... Vamos, a mí si se me apareciese un genio de la lámpara y me concediese un deseo, le pediría que el restaurante se limpiase solo todos los días. Vaya deseo más pobretón. Yo le pediría riqueza sin fin. ¿Y tu camino? Salud. Eso es. Camino tiene razón. Que nos dé salud, que ya lo demás lo conseguimos nosotros. Sí, la verdad es que tiene razón. Bueno, ya que tenemos salud, vamos a trabajar. Bueno, antes de trabajar, vamos a tomarnos un café, que tenemos algo que celebrar. ¿El qué? Que al final el duelo entre Ildefonso y Antoñito se ha suspendido. Es que ese duelo no tenía ni pies ni cabeza. Cuando vea a Antoñito le voy a dar un abrazo. Bueno, y otro Ildefonso, ¿no? Bueno, pero a Antoñito lo veré antes. De hecho, voy a ir a la mantequería a ver si está. Y de paso pregúntale a ver qué tal está Lolita. Claro, lo haré. Ahora vengo. Madre, yo no voy a felicitar a Ildefonso por nada. Prefiero no ver a alguien que es capaz de perder la vida o de matar a alguien solo porque no comparten ideas. Camino del duelo se ha suspendido. A su pesar. Madre, yo no comparto ideas con Ildefonso. Y creo que las suyas son muy nocivas. Es inútil que siga viéndolo. Camino, no empieces porque vas a verte con Ildefonso. ¿Y mi opinión no cuenta para nada? Lo que cuenta es que Ildefonso es un buen pretendiente. ¿Y el duelo? Nadie es perfecto. Ni Ildefonso, ni tú, ni nadie. Vas a verte con él y punto final. A mi madre le da igual que sea un hombre violento capaz de batirse en duelo. Que no acepte que otra persona piense distinto a él. Y que no titubee cuando la persona que supuestamente le ha ofendido está a punto de ser padre. Ella solo quiere que continúe mi relación con Ildefonso. ¿Y le has contado a tu madre que esos son los motivos por los que no podrías estar con él? Los motivos son otros y lo saben. Pero eso da igual. A ella solo le interesa su título nobiliario. Y someterte a sus deseos. Pero no lo va a conseguir. Menos mal que intercepté la carta de Úrsula a tiempo. Pero igual que lo supo Úrsula, puede que lo sepa algún otro vecino, acuérdate. ¿Y tú crees que le iría con el cuento a mi madre? Mira, Camino, si he aprendido algo desde que estoy aquí, en esta ciudad, es que los cotilleos mueven el mundo. ¿Tú te imaginas a Rosina callándolo? No, la verdad es que no. Por eso no sé qué hacer. Pues por el momento, hacer lo que diga tu madre. Seguir la relación con Ildefonso. Yo solo quiero estar contigo. Y yo contigo, pero tenemos que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Toda una vida escondidas y viviendo con miedo. Ya sabes que esta sociedad no acepta nuestra relación. Puede que nunca seamos libres. Ni viviendo escondidas en una isla de los mares del sur. Bueno, si es en una isla de los mares del sur, seguro que sí. Pero está muy lejos. Iremos, te lo prometo. Eso sí, sobrevivimos a tanto secreto. A tanta inquina de todos. Y a tanta envidia. Me alegro de que todo sea de su agrado. No me esperaba que fueran a venir tan pronto los clientes y le he dicho a tu hermano que llegara más tarde. No se preocupe, madre. Seguro que entre las dos podemos de sobra. Ve dentro y avisa de que vayan preparando los segundos. Ahora mismo. Buenos días, doña Felicia. Buenas. ¿No está Camino? Está en la cocina. Se va a alegrar mucho cuando le vea. Hace un momento me ha comentado que estaba deseando verle. Pero no quiero molestarla sin su trabajo. Será mejor que vuelva en otro momento. No, no, no es ninguna molestia, por favor. Siéntese. ¿De veras? ¿De verdad? Listos los segundos. Camino, hija. Ahí tienes a Ildefonso. Ve y siéntate con él. ¿Y las mesas? Ya me encargo yo. Y cambia esa cara, por favor. No lo vayas a espantar.
No me hagas enfadar, venga. Buenos días. Hola. ¿Desea tomar algo? No, nada. Solo quería verla y charlar un rato. Está de mal humor. ¿Y cómo quiere que esté después del asunto del duelo? Al final no pasó nada. Solo la posibilidad de que casi mate a un hombre que está a punto de ser padre ya me parece bastante grave. Matarlo, que me matase él a mí. Tanto me da. Le creía un hombre cabal. Y ha resultado ser un matasietes. No tiene derecho a decirme algo así. ¿Me va a retar en duelo a mí también? Mire, no espero que comparta mi indignación por lo que dijo Antoñito Palacios. Pero le aseguro que me hirió en lo más profundo de mi honor. ¿Y tan importante es su honor? Lo más importante que tengo son mis convicciones, mi amor a la patria y mi honor. Y usted también debería haberse sentido herida. Yo me siento herida por otros asuntos. Como, por ejemplo, la posibilidad de quitarle la vida a un hombre bueno como es Antoñito. Me decepciona. Hay cosas más importantes que la vida. La patria está por encima de todo. No para mí. En ese caso, señorita Camino, veo que usted y yo tenemos muy pocas cosas en común. Y entre ellas no se encuentra la más importante. Nuestra visión por la vida. Sintiéndolo mucho, me veo obligado a dejar de frecuentar su compañía. Espero que lo entienda. A la perfección.